Bienvenidos a Las Respuestas de la Ciencia. Hoy, inseguridad. ¿La sociedad en marcha? Esto es Las Respuestas de la Ciencia, un espacio para el análisis y la reflexión de diversos temas a través de las voces de académicos e investigadores de la UNAM. Y como cada semana los saludamos con mucho gusto Carla Hernández y Sergio de Régules. Hola Carla, ¿qué tal? Pues para esta semana vamos a hablar sobre un tema que ha generado una constante preocupación en la sociedad mexicana desde hace algunos años. Estamos hablando de la inseguridad y la violencia que han alcanzado niveles graves y han puesto a los ciudadanos en estado de alarma. Así es, Sergio, desde hace unos años la sociedad se ha puesto en marcha para exigir este derecho inalienable, la seguridad. ¿Qué se ha logrado? ¿Qué ha pasado con diversas marchas por la paz, donde se han manifestado el malestar de nuestra sociedad por la situación de violencia que se vive en todo el país? Bueno, pues hagamos un repaso de estas protestas de la sociedad civil. Vamos a ver estos gráficos. Marchas por la inseguridad y la violencia. 27 de junio de 2004, más de 250,000 personas participan en la marcha contra la delincuencia y la inseguridad bajo la consigna México Libre. 2 de febrero de 2007, en Monterrey, la marcha a favor de la paz y contra la violencia, alrededor de 4,000 personas participan. 1 de octubre de 2007, en Durango, se convoca a la Marcha por la Paz para repudiar la violencia, el terrorismo y la delincuencia organizada. 30 de agosto de 2008, si no pueden, renuncien. Fue la sentencia de la marcha Iluminemos México contra la inseguridad y la impunidad que convocó la participación de 80,000 capitalinos. Otros tantos se sumaron en unas 80 ciudades del interior de la República y el extranjero. 19 de septiembre de 2008, en el estado de Hidalgo, más de 300 estudiantes marchan en silencio para exigir un alto a la violencia. 28 de marzo de 2010, unas 10,000 personas se concentran en la ciudad de Monterrey para rechazar la violencia provocada por el crimen organizado. 12 de marzo de 2011, universitarios y ciudadanos se manifiestan por la paz en Nuevo León, luego de que un estudiante muriera debido al fuego cruzado entre militares y sicarios. 6 de abril 2011, como respuesta a la convocatoria del poeta y escritor Javier Sicilia, luego del asesinato de 7 jóvenes, entre ellos su hijo Juan Francisco, miles de personas marchan por la paz en Morelos y otras ciudades tanto del país como del extranjero. 5 de mayo de 2011, con el lema El silencio es lugar de la reunión, organizaciones civiles marchan de la ciudad de Cuernavaca hacia el Zócalo capitalino para convocar a la formación de un nuevo pacto nacional ciudadano que exija una ley de seguridad nacional aprobada por la sociedad. Pues ya lo vio usted, un tema realmente importante hoy en día y precisamente en estos días que se va a llevar a cabo una marcha muy importante. Bueno, ¿qué impacto ha tenido la voz de los ciudadanos como factor de presión y cambio en las estrategias del gobierno? Para hablar de este tema nos acompaña en el estudio el doctor Jorge Cadena Roa, del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, doctor en Sociología por la Universidad de Wisconsin-Madison, Estados Unidos, es profesor de los posgrados en Ciencias Políticas y Sociales y en Estudios Latinoamericanos de la UNAM y coordinador del Laboratorio de Análisis de Organizaciones y Movimientos Sociales. Bienvenido. Y también está con nosotros el doctor Lorenzo Córdoba Vianello del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Él es doctor en en Teoría Política por la Universidad de Turín, Italia. Es miembro de la Junta de Gobierno del Instituto de Estudios de la Transición Democrática, profesor de Teoría de la Constitución, Derecho Constitucional y de Derecho Electoral en la Facultad de Derecho de la UNAM. El doctor Córdoba forma parte del grupo que procesa en el Senado de la República la reforma política. Y le damos la bienvenida también al doctor Miguel Armando López Leiva, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, doctor en Ciencias Sociales con especialización en Ciencia Política, en específico sobre el tema democratización y movimientos sociales. Recientemente publicó el libro Los movimientos sociales en la incipiente democracia mexicana. Bienvenido. Y pues ya podemos entrar en materia directamente. Vimos aquí, antes de empezar con las presentaciones, varias marchas que ha habido en el país. Y se ve que la marcha es una forma de expresión de la sociedad. Y lo que nos preguntamos nosotros aquí es varias cosas. Una es, ¿desde cuándo existe la idea de la marcha como manera de protesta? Y también, ¿qué tan eficaz es?
vamos a ver, no sé, no solo en México, sino en el resto del mundo. Entonces, no sé si se sepa desde cuándo se usa la marcha como modo de expresión de la inconformidad. ¿Se sabe? Bueno, yo creo que la marcha en cuanto tal, digamos, es difícil precisar en qué momento, pero yo lo que apuntaría es que una de las características de la modernidad es la reivindicación de lo que Bobbio ha definido las 4 grandes libertades de los modernos, entre las cuales la libertad de expresión, la libertad de asociación y la libertad de manifestación, además de las libertades personales. Entonces, digamos, yo creo que el nacimiento de la democracia moderna va aparejada precisamente a la expresión en la plaza, digamos, en el ámbito público de los ciudadanos, de sus inconformidades, de sus planteamientos para con el gobierno. La democracia desde la antigüedad supone la expresión en la plaza, ya sea para decidir, ya sea para manifestarse estrictamente, pero digamos de manera fundamental en el mundo moderno. Y me parece que esto, digamos, es consustancial a los sistemas democráticos y se acentúa conforme la participación ciudadana y, digamos, la calidad o la intensidad de la democracia se consolida. El hecho, se mencionaba, lo digo provocatoriamente, se mencionaba un recuento de marchas, no son ni la centésima parte de lo que ha ocurrido, por ejemplo, sobre los mismos temas, marchas contra la violencia en España. En España, cada vez que hay un atentado, hay una manifestación pública, la sociedad bajando en las calles y demás, y aquí, más allá de lo emblemático, me parece que revela una precariedad todavía de la participación ciudadana en el contexto democrático, ¿no? Ahora, hablamos de libertad de expresión, pero pareciera que la ciudadanía siente que es de la única forma en que serán escuchados y les van a hacer caso. Cierran avenidas, hacen plantones. ¿Realmente se toma en cuenta estos movimientos? Históricamente, ¿ha habido alguno así que diga, marchan y a los 2 días se les resuelve? Bueno, yo creo que si evaluamos los distintos movimientos y marchas durante los últimos años, quizás no podemos hacer una evaluación de antes del cambio de régimen, pero ahora varía dependiendo, digamos, del objeto de la manifestación. Para poner algún ejemplo, si hay es más fácil, digamos, resolver el problema cuando se opone a una política gubernamental, que la decisión es un sí o un no. Pensemos el caso del aeropuerto en San Salvador Atenco o el caso de la marcha zapatista, pues la resolución es relativamente sencilla. En el caso de Atenco, debido en buena medida al impulso de los campesinos, se cerró una política gubernamental muy clara de un sexenio, pero no todas las marchas son necesariamente de un sí o un no, no son, llamémoslo de este modo, reactivas. Hay marchas que son proactivas o propositivas. Algunas de esas, o una buena parte de esas, son las que ustedes están ahora planteando, las de 2004, 2008, esta todavía, la que ahora creo que es el tema de conversación, no ha tenido todavía ese énfasis, aunque ya se está formulando para qué se va a hacer. Es decir, no solamente es decir, rechazamos la violencia, rechazamos la inseguridad, sino qué vamos a hacer. Entonces, depende del tipo de marcha, sí hay resultados, pero cuando se trata de definir una política pública, es más difícil que hacerlo en relación con un no tajante en el cual se espera una respuesta en ese sentido. Doctor Jorge Cadena. Yo creo que es importante considerar a las marchas como una forma de protesta que la gente utiliza para llamar la atención, para poner algún problema en la agenda, en la discusión pública, y que lo hace cuando todo lo demás ha fallado, ¿sí? Entonces, es muy importante tener en cuenta esto, también para no esperar demasiado en términos de efectividad de la marcha. Pues es una medida desesperada. Es una forma de protesta y de llamar la atención en la medida en que lo que queda claro a estas alturas es que el gobierno no puede garantizar la seguridad, la vida, la propiedad de los ciudadanos y que además se ha creado una batalla de enormes proporciones y que el gobierno mexicano no puede ganar solo, necesita aliados. Tanto en esto tal vez podamos discutirlo más adelante, pero necesita aliados internos y del exterior. Y no puede resolver este problema en buena medida porque está infiltrado. O sea, el problema está adentro. Un día sí y otro también. Aparecen en los periódicos noticias acerca de las policías que dan protección, colaboran,
facilitan las actividades del crimen organizado. Entonces, esta es una dificultad muy considerable que hace que el gobierno hasta el momento no haya podido. Y se ha generado un malestar muy grande sobre la ciudadanía porque los niveles de violencia son ya muy grandes, son intolerables, y estas manifestaciones lo que muestran es ese hastío, hartazgo, pues, desesperación frente a la impotencia de los gobiernos para solucionar este problema. Entonces es un llamado de atención para que hagan ya algo efectivo. Sí, claro. No es replicar, sino reflexionar a partir de lo que decía Jorge. A ver, sí es cierto, pero eso es emblemático de la, digamos, de la precaria, déjenme decirlo así, formación ciudadana o vocación ciudadana en un contexto democrático, porque en el resto del mundo, en las democracias consolidadas, no ocurre así. Es decir, aquí la marcha es vista como un último recurso. Es decir, la manifestación pública es vista como un último recurso de protesta, de hastío, y creo que coincido con el diagnóstico, creo que pero es parte también del propio problema. Es decir, en una democracia lo que uno aspiraría a ver son marchas cada vez que hay un tema público de relevancia discutiéndose en el Parlamento, acompañando, no para sustituir la discusión parlamentaria, pero sí para acompañar la conformación de políticas públicas, de la discusión, insisto, en los distintos ámbitos de gobierno, de ciertas decisiones, en fin, la plaza, la calle, para decirlo de alguna manera, es el espacio por naturaleza en donde los ciudadanos, más allá de cumplir el papel fundamental que tienen una democracia representativa, que es ir y votar, siguen haciendo política en el mejor de los sentidos. Lo que nosotros estamos viendo es este recurso como un recurso extremo, un recurso último para protestar evidentemente frente, pues, a la incapacidad gubernamental para hacerse cargo de un problema, en fin, como una manera de desahogo, incluso hasta de tensiones y pulsiones. Pero ojo, lo que no hemos logrado hacer es convertir este espacio en un espacio no solamente de presión y de coacción, sino, no digo tampoco de decisión, no se decide en la plaza, pero sí, digamos, de retroalimentación del debate público en su conjunto. Lo que nosotros vemos, por ejemplo, mencionaban la primera gran marcha, la de 2004, fue una marcha en la que era muy sintomático cómo empezaban a aflorar en la misma carteles invocando la pena de muerte como una solución al punto. Y es más la expresión, digámoslo así, de una incapacidad, de una desesperación instintiva, que no un espacio, digámoslo así, de contribuir una discusión pública democrática, ¿no?, que inevitablemente va aparejada de la defensa de los propios derechos, ¿no? Sí, entonces eso quiere decir que en México estamos usando las marchas no de la manera tradicional en la que se usan en un país democrático con una democracia bien consolidada, porque yo en lo que decían ustedes ahora me imaginaba quién es entonces el destinatario de este mensaje en un país, no sé, como España, digamos, o en el Reino Unido, cuando salen a marchar, claramente el destinatario serían las autoridades o el gobierno. Y aquí a veces parecería que de estas marchas que son simplemente para expresar frustración y desesperación, pues a veces el destinatario es, no sé, quizá otras partes de la sociedad. ¿Se podría ver así? Yo creo que no, yo pienso que en todas estas marchas, no sé si siempre, pero en estas marchas en específico sí hay un destinatario. Y aunque ha variado el sentido y la manera como se significa, casi siempre son las autoridades. Creo que ahora lo que ha ocurrido es que se ha distribuido la responsabilidad, en que no solamente es el Ejecutivo el único responsable, el Ejecutivo Federal, sino las entidades locales y los congresos también tienen parte de responsabilidad. Quería hacer un breve comentario sobre uno de los puntos. Recordemos que la primera gran marcha fue la de 97. O sea, esta estrategia viene desde entonces en un contexto muy diferente, donde todavía no teníamos alternancia, donde Cuauhtémoc Cárdenas apenas estaba por un día por ingresar a la jefatura de gobierno, como se le llamó posteriormente, y el sentido de esa marcha no era similar al sentido de la marcha de 2008. Ahí incluso Cuauhtémoc Cárdenas apoyó esa marcha. Era una autoridad vista como aliada de los que manifestaban. Ya para 2004 y para 2008, esa idea ya se truncó, es decir, ahí sí se trata de, es el gobierno, son las autoridades las que no han resuelto, y en el sentido de lo que decía Lorenzo, en efecto, no solamente es expresemos el rechazo,
sino acompañemos las soluciones, porque estamos viendo que el ya basta que se magnificó en 2004 no sirve nada más. No basta decir solamente ya basta, sino que hay que ir más allá de eso e intervenir, no haciendo decisiones, que como dice Lorenzo, ellos no es el espacio, pero sí interviniendo, incidiendo directamente para que se tomen ciertas decisiones y haya seguimiento a esas decisiones. Y seguiremos hablando de esto, pero después de una breve pausa. Enseguida volvemos para seguir hablando de Sociedad en Marcha, aquí en Las Respuestas de la Ciencia. Se puede poner en contacto con nosotros a través del correo electrónico. Ya volvemos. Y la movilización que se ha planteado desde Cuernavaca, que ha despertado el apoyo de muchísima gente en todo el país, como se demostró en las marchas que se replicaron en 40 ciudades del país y en muchos lugares del extranjero, en Europa, en Estados Unidos, en Sudamérica, y que ahora para el 8 de mayo se van a multiplicar más. Ya tenemos hoy informes de actividades en 50 ciudades del país y en muchísimas ciudades de Estados Unidos, en Europa. Creo que ya es el despertar de el ya basta, el estamos hasta la madre. Creo que ya llegó, ya caló hondo. Entonces yo creo que sí tiene el propio Enrique Krause en Reforma escribió que Javier está despertando a muchas almas buenas, algunas malas las está conmoviendo, y quizás sea el momento del despertar del pueblo mexicano. Y eso creo que es lo que estamos viendo, el despertar para terminar con esta pesadilla, estos 4 años de guerra que ha lacerado tanto al país. En Italia, en Colombia, en cualquier lugar del mundo que se te quiera atacar frontalmente a la mafia, frontalmente al narcotráfico, se tocan sus finanzas, se tocan las redes del dinero. Y en México y en Estados Unidos, las redes de lavado de dinero son sagradas, son intocadas, y son sagradas y son intocadas porque llevan a la clase política. Ese es el gran problema. Bueno, acabamos de ver el testimonio de Ignacio Suárez, activista social. Nuestras cámaras también salieron a tomar el pulso ciudadano sobre los efectos de las marchas. Vamos a ver qué nos dijeron la comunidad universitaria al respecto. Yo creo que sí, es muy importante que esto empiece desde las generaciones como ahorita, los jóvenes. En parte es bueno porque están como dando a entender sus ideales, pero yo creo que no tienen mucho efecto. Bueno, yo pienso que sí, ¿no? Porque le hacen ver al gobierno lo que el pueblo está pensando. Por una parte está bien porque nos hace más conscientes de que tenemos que unirnos para estar contra la violencia que hay en México, pero por otra parte están perjudicando, no es la manera de pedirles ayuda o de ponernos a favor a darnos una solución. Bueno, es bueno porque ya es hora de hacer algo contra lo que está pasando en el país y sobre todo pues debemos de nosotros aportar un granito de arena y decir no a la violencia y manifestarnos de alguna forma así. Pues yo creo que más que hacer una marcha para la paz o a favor de la paz es más bien hacer conciencia para que realmente sean efectivas esas protestas, ¿no? O esa demanda que de alguna manera como sociedad tenemos todos. Sí y no. Sí, porque con eso demuestra a la ciudadanía que está harta de la violencia, pero por otro lado, aunque se hagan eso, el gobierno no lo hace caso. No creo que tengan un efecto favorable, más bien pienso que son como una especie de catarsis momentánea de la sociedad, de todo lo que está pasando. Creo que es como una buena iniciativa y es un esfuerzo diferente a solo quedarse viendo y no hacer nada. Se decía hace un momento en los testimonios y en lo que acabamos de ver que quizás estaban conmoviendo algunas almas malas con las marchas. ¿Se conmoverán las almas malas con las marchas? ¿Tendrán ese efecto? ¿Hay alguna marcha en la historia de algún país en la que se haya revertido el efecto de muchas almas malas haciendo cosas? Bueno, es una pregunta difícil. Es una pregunta difícil. O sea, lo que sucede con estas marchas es una demostración de una intención y de una problemática y la movilización en torno a ese problema y distintas formas de atenderlo. O sea, no son... A veces cuando se habla de estas marchas pareciera que
se les considerara como procesos mágicos, ¿no? Como un antes y un después de la marcha. El problema de la violencia y de la inseguridad en México no es un problema sencillo para nada, no tiene una sola causa y no tiene una sola solución, ¿sí? Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta. Lo que sí sucede con estas marchas es que además de que se genera conciencia del problema y se genera un estado de ánimo, hay una presión sobre quienes deben tomar decisiones para que las tomen de manera efectiva. Ahora, por supuesto que tiene ese aspecto catártico, ese aspecto emocional. Cualquiera que haya ido a una manifestación sabe perfectamente que ahí se sienten cosas, ¿no? Cuando se grita, somos muchos y seremos más, se piensa en que la demanda es justa y que solo es cuestión de tiempo que se convierta eso en una mayoría, que haga ineludible la atención del problema. Pero no es sencillo. La primera marcha de este tipo, bueno, sobre este problema de la inseguridad es el 97. Y para acá han pasado 13, 14 años. Entonces, bueno, sabemos que no es inmediato. Y lo mismo ha sucedido con otro tipo de problemas. Las demandas por derechos civiles o por derechos políticos o por derechos de la mujer o por derechos a la diferencia no se empezaron a reconocer y a respetar después de una marcha, sino que en general son procesos prolongados que llevan a procesos de lucha y de negociación, y algunos de ellos, por ejemplo el derecho a la diferencia, implican cambios culturales muy profundos. En el caso de la seguridad hay que tener en cuenta que se trata de un negocio lucrativo, es decir, hay intereses muy poderosos que están atrás del crimen organizado. Varían las estimaciones de 15 a 25 mil millones de dólares. Entonces, por supuesto que hay gente que vive de este negocio y que deja y reparte dinero en distintos lugares. Es decir, no es una demanda que por su naturaleza misma, porque sea justa o porque nos lleve a un México mejor, todo el mundo diga, sí, ok, entonces ya voy a dejar de dedicarme, ya voy a ser bueno. Voy a dejar este negocio, ¿no?, que me deja, pero millones y millones y millones. Así es. Entonces es también, por supuesto, un asunto de conciencia, de valores, de cultura, pero es también, en última instancia, un asunto de que el Estado pueda ejercer efectivamente su monopolio sobre la violencia legítima en el país. Y eso no lo está haciendo. Ahora, las marchas son finalmente para ejercer presión, pero ¿cómo ejercen esta presión? Si de una marcha no se entera nadie, si se hace a las 3 de la mañana en un pueblo, no va a pasar nada. Tienen que hacer ruido seguramente, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay marchas que hacen poquito ruido y parecería que una marcha dentro de la ciudad hace menos ruido que una marcha que viene de otra ciudad. Y como que tendría que ver qué tanto ruido hace la marcha quizá con la percepción de cuánto están sufriendo los marchantes, digamos, a qué tipo de privaciones y de incomodidades se están sometiendo. Eso parece que tuviera que ver con qué tanto ruido hace la marcha. Yo creo que tiene que ver no solamente con eso, en realidad no estoy seguro si tiene tanta relevancia el que vengan, es decir, que hagan realmente una marcha. Creo que lo que tiene relevancia en relación con eso es la atención que se genera en los medios. Y eso creo que desde los últimos 10 años los medios han sido fundamentales para eso, a veces mostrando simpatías claras, ¿no? Las marchas estas de la inseguridad que se comentaban en la cápsula son un ejemplo clarísimo de la simpatía de las televisoras especialmente, y hay marchas que no tienen simpatía, pero que también crean efectos contraproducentes cuando hay un ataque sistemático contra ellas. A mí lo que me parece es que lo que están tratando de generar, no solo con venir acá, sino es dilatar un poco el tema en la agenda pública para obtener algo. Lo que creo que ha pasado, y uno de los comentarios que estaba en la cápsula, es que eso que le llaman el efecto es donde ha estado el gran problema de la atención en el asunto de la inseguridad. Las marchas previas, 2004 y 2008, habían tenido objetivos específicos. En particular, la de 2008 tuvo un catálogo de aproximadamente 70 puntos de seguimiento, y esos al día de hoy se han perdido. Y lo que ahora están haciendo Sicilia y varios grupos, organizaciones y varios dirigentes de aquella marcha de 2008, entre ellos estaba Eduardo Gallo, está María Elena Morera, es rescatar un punto específico en el cual
se pueda intentar atacar el tema de la inseguridad, que es lo que estaba a discusión hasta hace unos días en el Congreso, que era la Ley de Seguridad Nacional. Creo que así tiene un poco más de sentido hacer una marcha con esta dilación de tiempo, con la atención de los medios y fijándose un objetivo específico, hacer lo que ocurrió en 2008, donde la dispersión de temas lo que generó fue la frustración de muchos de sus dirigentes. No solo, coincido con lo que dice Miguel, pero no solamente es la pluralidad de temas, sino también el efecto, y que tiene que ver con algunas de las cuestiones que se planteaban en las entrevistas y con lo que decías en una pregunta hace unos momentos, Sergio. Es decir, ¿a quién va dirigido? ¿Quién es el receptor del mensaje de la marcha? ¿Y cuál es el efecto de la marcha? Yo creo que, para empezar, y es algo que anticipaba Miguel, nosotros mismos como sociedad hemos desacreditado la marcha como un recurso ciudadano de expresión y de manifestación de distintas sensaciones, protesta, en fin, presión y demás. Las manifestaciones tienen una muy mala recepción y fama en el imaginario colectivo. Claro, este es un problema transversal de la inseguridad y consecuentemente la atención que se les da es completamente distinta. Pero insisto, creo que parte del énfasis no es tanto lo que protestas y demás, sino más bien en el efecto que tiene, porque al final del día estos son también, tienen una especie de destinatario, es decir, las protestas encuentran en el crimen organizado un destinatario en un contexto en el que, por cierto, la criminalidad organizada en ciertas zonas del país goza de muy buena fama pública, o más bien, más que buena fama pública, se ha convertido paradójicamente en uno de los pocos medios, digámoslo así, de movilidad social. Es decir, es un problema también cultural, de supervivencia, es un problema también cultural, pero por supuesto yo creo que el destinatario fundamental es el hacedor de la política pública, de la política en contra de la inseguridad, que es el propio gobierno. Y aquí sí hemos encontrado, más allá de una falta, digámoslo así, de efectividad de las marchas, por supuesto hacia la criminalidad organizada, que no es que haya cedido ni mucho menos, pero también de parte del gobierno, que ha hecho oídos sordos frente a las demandas. Después de 2008 empezaron a convocarse estos grandes foros en los que parecía que se dialogaba sobre el punto. Bueno, hasta hace apenas unas semanas el presidente, después de la primera marcha de Sicilia, convocada por Sicilia, el propio presidente dijo, señores, el ya basta es para los criminales, no para nosotros, con lo cual se estaba desentendiendo de ser uno de los destinatarios del punto. Y es que si hay algo que me parece que está detrás de estas marchas, Sicilia lo ha dicho con toda claridad, es el fracaso de una política de combate al crimen organizado, en buena medida porque asume este fenómeno como un fenómeno monodimensional. Es decir, de 4 años a la fecha, años en los que se ha recrudecido la violencia, se dice desde el ámbito público, es que es una reacción a que finalmente se combate el fenómeno. Bueno, en todo caso, la lucha a la criminalidad organizada se ha enfrentado como si fuera un fenómeno que se combate con la mera fuerza, cuando todas las experiencias en el mundo en las que el combate al crimen ha tenido efecto, parten de un reconocimiento, que es esto, en parte de lo que decía Jorge, es decir, de reconocimiento de que se trata de un fenómeno multidimensional, es un fenómeno económico en primera instancia, es un negocio, por supuesto que tiene su dimensión criminal, pero también tiene una dimensión social, cultural, política y me atrevería a decir hasta religiosa. Es decir, en tanto no ocurre, y creo que el meollo de la protesta pública hoy en día es exactamente ese, diversificar las estrategias porque la que está siguiéndose simple y sencillamente no funciona. Definitivamente mucho de qué hablar en esta mesa, pero será después de una breve pausa. Sociedad en Marcha, aquí en las Respuestas de la Ciencia, ya volvemos con usted, no se vaya. Ya regresamos a Las Respuestas de la Ciencia. Personalmente creo que yo no he visto ninguna acerca del tema, ¿no? No, yo no creo que realmente estén tomando cartas en el asunto, pero bueno, por lo menos nos dan un poquito de espacio para
expresarnos, ¿no? No creo realmente, más bien yo creo que se preocupan porque no obstruye el tráfico. Pues yo hasta ahorita no he visto ni una, porque si no creo que ya no hubiera marchas. Se hacen de oídos sordos, prácticamente no hacen nada. Supuestamente pues atrapan a los malos, pero salen más. Yo creo que están haciendo todo lo contrario, ¿no? Yo creo que la violencia genera violencia. Creo que también este tema de la violencia ya se les salió de las manos. Yo creo que ya no encuentran un punto donde empezar. Acabamos de ver la opinión ciudadana sobre las acciones que toman las autoridades ante las exigencias de la ciudadanía y pues comentaban del tráfico que se genera. A todos nos ha tocado estar del otro lado. Sí, es que Lorenzo Córdoba, tú decías hace rato, ¿no?, que tenían mala fama las marchas, ¿no? Quizás sea parte de eso, ¿no? Que eran para mucha gente son una molestia porque, qué incómodo es el tráfico cuando hay marcha, pero pues esto es estarle quitando. Bueno, ¿qué nos comentan sobre esto? Bueno, yo creo que también ha habido ha habido muy mal manejo desde las propias autoridades respecto al tema de las marchas. Se ha abusado en muchos sentidos, me hago cargo. Una cosa es ejercer el derecho de manifestación, otra cosa es hacerlo, digámoslo así, literalmente bloqueando tráfico y demás. Es decir, yo creo que puede encontrarse medidas, y no estoy apelando a esa idea ridícula de generar un marchódromo, ¿no? Que sería una especie de, ¿no? Que es una idea absurda, pero yo creo que hay que encontrar, digámoslo así, ciertos elementos para compaginar derechos, pero un derecho sobre el que me parecería, en esa lógica de mala fama pública, delicadísimo, empezar a tomar restricciones, digámoslo así, que acaben anulándolo, es el derecho a manifestarse. Es decir, insisto, eso ya es de las pocas cosas que nos queda y que apenas estamos reivindicando, espero en clave democrática, ¿no? Pero bueno, digamos, el derecho a la manifestación no tiene por qué necesariamente entrar en colisión con otros derechos, y me parece que se ha abusado mucho en ese sentido. Es decir, es parte, digamos, de la dinámica de quienes protestan, no solamente marchar, sino utilizar todo tipo de repertorio, incluso que en algún momento, y no lo justifico, pero así es como pasa, usando la violencia, porque muchos grupos creen que usando la violencia es como llaman la atención, y en efecto, muchas veces eso es lo que logran. A tiempo, ¿no? A tiempo. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que también es parte del costo que tienen que pagar las movilizaciones, o los que se movilizan, y que lo saben, ¿no? Y que también saben que hay cierta, ¿cómo decirlo?, flexibilidad, laxitud en la atención gubernamental que le da a estas manifestaciones, por las razones que sean, pero eso también cuenta en el cálculo que hacen los que se manifiestan en estas marchas. Pero por supuesto, digo, el marchódromo hasta podrían cerrarlo y entonces nunca te enteras quién está marchando y para qué sirve. Sí, de lo que se trata es de llamar la atención. Entonces, si es en un lugar confinado, si les dan el Estadio Azteca y que ahí marchen todo lo que quieran, es que no se entiende cuál es el propósito. Se trata de llamar la atención, y estas marchas sobre la inseguridad han sido para llamar la atención sobre un problema que aqueja a la sociedad mexicana, que el gobierno ha implementado una política, pero que sin embargo la medicina le ha hecho mucho daño al paciente. No lo ha sanado, ni parece que está en camino de mejorar su salud, sino que lo ha empeorado. Entonces, el asunto es poner el tema sobre la mesa y decir, bueno, ¿qué se hace de ahora en adelante? ¿No? Y ha habido muchas voces y muchas propuestas. Una de ellas es sacar al ejército de las calles, meterlo a los cuarteles. Otra es legalizar las drogas. Otra es, en fin, hay muchas. Ayer leí en el periódico que la violencia está mal y que basta con rezar y que con eso se va a componer. Es cierto, esto dice el periódico, ¿no? ¿Qué periódico es ese? Reforma, ¿no? Te entrevistaron ahí, ¿no? Eso decía. Entonces hay muchas propuestas. Lo que hay que hacer, y me parece que esta va a ser la contribución de esta marcha, poner sobre la mesa una gama amplia de propuestas. Se podrán discutir y considerar con cuidado los pros y contras de cada una de estas propuestas, y yo espero que se genere un clima adecuado para un cambio de política pública en materia de seguridad. Hay un punto, si me permiten, que me parece en todo caso interesante poner sobre la mesa, es decir, que luego, más allá de la legitimidad del ejercicio de una marcha, luego hay inevitablemente, en un contexto complejo políticamente como el que vive el país hoy en día,
un sinnúmero de intereses que se montan en, es decir, quienes interpretan el sentido de la marcha o quienes lo pueden manipular o quienes hace unos días en la propia, aquí en nuestra universidad se discutía en una facultad en economía si iba a ser una marcha silenciosa, si iban a haber protestas, en fin, lo que quiero decir es que hay muchos intereses que confluyen más, insisto, en un tema que es transversal y que, digamos, no es monopolio de nadie, de Sicilia ni de mucho menos, pero yo creo que hay que lograr trascender eso. Es decir, porque al final del día pues es otra manera en la que se van expresando las distintas, pues, valga la redundancia, expresiones plurales que hay en la propia sociedad. Pero ojalá y ocurra esto que estaba diciendo Jorge, porque mucho me temo que el problema, y ese ha sido parte del problema hoy en día en la estrategia contra el crimen, insisto, que no se ha escuchado. Parece que la lógica es, lo ha dicho el propio presidente, y perdón, es que el problema es que no se ha discutido y los foros de discusión acaban siendo oídos sordos o meras farsas mediáticas, digamos, ¿no? El problema es cómo vamos a discutir esto, porque propuestas, como bien dices, Jorge, hay sobre la mesa y se han venido planteando, buenas, malas, ridículas, algunas, lo que sea, pero hay que discutirlas, ¿no? Pero una de las cosas que llama la atención, y hace un momento comentábamos, es que en otras marchas la apatía de los jóvenes será visible, y en esta principalmente, Miguel, comentabas que hay mucha participación pues de cortas edades, de jóvenes, de estudiantes que se están sumando a este movimiento. Sí, creo que lo que pasaba en las anteriores marchas, 97, 2004, 2008, es que aunque el tema global era la inseguridad, había un tema que era el que gravitaba en torno a estos dirigentes, digamos, de las organizaciones que les llaman afectivas, donde hay un sentimiento por un problema serio que tuvieron, secuestro. Era el secuestro, ese era el tema. Y el secuestro me parece que no era un tema tan sensible en todas las capas de la población, y particularmente era quizás de clase media para arriba. Todas esas marchas tenían ese sentido fundamentalmente. No quiero decir que no se hubieran agregado otras expresiones con otras demandas, pero creo que eso era lo principal. La diferencia creo que hay aquí, y eso está todavía por verse, es que el que convoca es Javier Sicilia, es un poeta, es poeta, periodista, alguien que se considera, o lo consideran de izquierda, no sé si él se considera de izquierda, pero es considerado en ciertos ámbitos periodísticos en los medios de izquierda, y eso cambia el concepto de la marcha, creo yo. Es decir, las otras marchas eran pensadas como, en el prejuicio más esquemático, gente de dinero, burgueses, que se manifestaban por cosas que no le afectaban a los demás. Y aún así, si ustedes revisan la prensa de aquellos entonces, generaron una participación amplísima. Y aquí es vista de otra manera, y creo que, y eso en realidad estoy haciendo una especulación porque no tengo un rastreo sistemático sobre los estudiantes, pero a lo mejor lo podrán decir Lorenzo y Jorge, uno que tiene sus estudiantes ve que el entusiasmo y el ánimo que hay en relación con esta marcha no se asemeja nada con lo que pasó en las otras marchas, y esto lo sienten como algo más cercano. Y un punto adicional en relación con lo que platicaban Jorge y Lorenzo, creo que esto se está vinculando seriamente, a diferencia del asunto del secuestro, con la estrategia gubernamental. Es decir, no es un secuestro, fue un asesinato, se supone que es relacionado con el narco. Entonces, el problema es que eso es un caso que está catalizando la atención pública en relación con la estrategia gubernamental en contra del narco. Entonces, esto ya va más allá del caso Sicilia, si no es Sicilia, pero en relación con, hay un problema como el gobierno está combatiendo el narcotráfico. Entonces, ya fue más allá de un, llamémoslo así, simple caso de secuestro, simples casos de secuestro, por decirlo de manera poco justa, sino ya es otra cosa. Sí, es algo que todos sentimos que nos puede tocar, ¿no? En cambio, el secuestro por dinero, pues hay muchos a los que nunca nos va a suceder, y aquí como que nos sentimos agraviados un sector más amplio de la población. Pero entonces ustedes dirían, ya veo que los comentarios van por ahí, pero que la inseguridad de hoy se debe a la estrategia de guerra y a la palabra guerra, quizá incluso a la metáfora de una guerra. Yo creo que el presidente se equivocó, varios lo han escrito, en fin, se ha planteado, el presidente se equivocó. La cuestión retórica, sobre todo desde la perspectiva de un gobernante, no es una cosa menor, porque además evoca a un discurso que me parece que también es muy peligroso por las implicaciones que puede tener, porque en una guerra, digamos, son amigos, enemigos, y es una simplificación de un fenómeno que es muy complejo, incluso socialmente hablando. Pero más allá de eso, a ver, creo que el problema es doble. Por un lado,
que es una estrategia que no sé si fue pensada en sus consecuencias. Me hago cargo de que había un problema con las policías, me hago cargo de que tenías un problema de infiltración de los cuerpos de seguridad, etcétera, etcétera, de ineficacia en muchos sentidos, pero hay un dato que no es menor. Hace un rato se mencionaba que una de las, digamos que en el contexto de una de estas manifestaciones, algunas de las voces clamaban por, que se pronunciaban a propósito de la ley de seguridad que hace apenas unos días estuvo discutiéndose al final del periodo ordinario en Cámara de Diputados. Y mi punto es, bueno, 4 años y casi medio después, estamos discutiendo el marco legal para regularizar de facto una situación que venimos viviendo desde hace 4 años y medio. Hay académicos constitucionalistas muy destacados, como Diego Valadez, que ha venido insistiendo, digamos, la inconstitucionalidad del recurso del ejército para estas tareas, al menos en el marco legal que actualmente tenemos. Y me parece que buena parte de este problema está siendo, digamos, lo estamos viendo a partir de las condenas ya a estas alturas en serie, digamos, que está teniendo nuestro país por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por violaciones a derechos. Es decir, yo creo que decir que la violencia la desencadenó la guerra, o entre comillas, el combate, no me atrevería a afirmarlo. Lo que sí es cierto, y hay estudios recientes, hay uno que me parece ilustrativo de Fernando Escalante, publicado en diciembre del año pasado, en donde se plantea que en las zonas en donde se han militarizado, el número de muertes violentas se ha incrementado y es una constante sistemática en todo el país. Es decir, no quiero afirmar, insisto, que la estrategia gubernamental desató el punto, es decir, creo que es un fenómeno mucho más complejo, pero sí me hago cargo de que la estrategia gubernamental no ha colaborado en nada a frenar al menos la violencia. Y con esta reflexión vamos a hacer una pausa para regresar con nuestro último bloque aquí en las respuestas de la ciencia, inseguridad, sociedad en marcha. Ya volvemos. Regresamos a las respuestas de la ciencia. Seguimos en las respuestas de la ciencia con el tema de la inseguridad. Sergio, pues nos queda poco tiempo para finalizar este interesante programa. Y antes de irnos a las conclusiones, nos fuimos al corte y estábamos con un punto muy acalorado con respecto a la inseguridad. Pero yo quisiera preguntarle precisamente, doctor Córdoba, se dice que las personas que son víctimas de asesinato en esta lucha encarnizada tienen que ver o están involucrados precisamente con el narco o con la delincuencia organizada. ¿Qué podemos decir al respecto? Yo creo que, a ver, las cifras que se han estado manejando, los datos recientes demuestran que eso es una falacia y que ha sido simple y sencillamente un falso argumento, digamos, retórico para enfrentar una realidad que está ahí. Es decir, no quiero decir que buena parte de los muertos no sean producto de la confrontación de las bandas criminales. No quiero decir que todos estos consecuentemente sean responsables de la acción de las fuerzas de seguridad. Faltaba más. Lo que sí es cierto, y estos son datos que son, digamos, que han sido incluso materia de recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos, es que incluso en el discurso oficial, hablando de la equivocación del término de guerra, hay una serie de fallecimientos de personas, digámoslo así, que no tienen ningún vínculo con la criminalidad, que han sido consideradas como bajas colaterales. Es decir, o daños colaterales, los estudiantes frente al TEC de Monterrey, la familia aquella del cruce carretero en Tamaulipas, en fin. Lo que quiero decir es que el gran problema que estamos teniendo es que la violencia ha escalado a unos niveles insostenibles. En 10 años de guerra en Afganistán ha habido cerca de 20,000 muertos. Hoy, atendiéndonos a cifras oficiales, estamos acercándonos a 40,000 muertos. Ese es el verdadero drama. Porque no son solamente los criminales, no son los criminales que combaten entre sí, no son los criminales que son abatidos, son por supuesto fuerzas de seguridad, pero también es sociedad civil. Ese es el gran drama de la inseguridad que nos ha alcanzado a todos. Sí, porque incluso se hablaba que el hijo del poeta estaba involucrado en esto, pero... Yo creo que es un punto importante porque efectivamente se ha convertido en un problema general. La violencia en el crimen organizado funciona como un sistema privado de justicia. Si alguien le toma si en vez de darle cocaína a uno le dan talco, no puede ir a un juez a decirle, me tomó el pelo, yo le di $, buenos. No. Entonces, funcionan ejércitos privados para proteger mercancías, para obligar el cumplimiento de contratos, etcétera. Y una proporción indeterminada, porque también en mucho de esto no tenemos datos
firmes, confiables, ¿no? En alguna proporción sí son criminales quienes han muerto, pero también ya a estas alturas son periodistas, son políticos, o sea, no podemos olvidar que han asesinado ya un número grande de presidentes municipales, de candidatos a gobernador, ya todos los funcionarios públicos de alto nivel viajan con hordas de guaruras, ¿no? Son también, es decir, son políticos, son también migrantes. Quienes han encontrado en las fosas son migrantes. Hay un tráfico de personas ahí muy considerables y son ciudadanos comunes y corrientes que en ocasiones pasaban por ahí sin deberla ni temerla. Entonces sí es un problema que no puede reducirse son ellos solitos. Sí, es algo entre ellos, entonces en algún momento se acabarán entre ellos, hay que darle su tiempo. No, sino es algo que está completamente desbordado y no reconoce límite ni frontera. Y además, si viéramos las gráficas, es una tendencia ascendente, ¿no? Que es también lo preocupante. Miguel López. Un punto nada más. Yo creo que, para complementar lo que decía Lorenzo, el haber formulado esto como guerra, que finalmente, recuerden ustedes que Calderón propuso 3 prioridades, y la prioridad de la guerra parece haberse comido las otras 2 prioridades, genera un problema agregado que no es menor, que la atención de los medios se ha concentrado en esto. Y entonces uno ya tiene conteos como los de Milenio en televisión y en la prensa, donde nos va diciendo cuántos muertos. Entonces es un problema real, independientemente de si la percepción es buena o mala, o si la realidad es que hay más muertos o no, o lo que decía Escalante Gonzalo en su artículo, es un hecho que los medios se han concentrado ahí. Y no hay día en que la agenda mediática esté concentrada en eso. Entonces es un problema ya que no solamente tiene que ver con lo que el gobierno hace, sino con los medios, con lo que los medios hacen, y batallar con eso, un gobierno batallar con eso, es un asunto delicadísimo, porque no lo puede resolver con un vocero. ¿Me explico? Lo tiene que resolver, en efecto, con un cambio en estrategia que se vea y que se refleje en que la gente sienta que efectivamente las cosas están cambiando. Y a lo mejor hasta con un simple cambio de metáfora, ¿no? ¿Qué tal si en lugar de decir guerra contra el narcotráfico fuera, vamos a poner medicina para acabar con el mal del narcotráfico? Bueno, es que hay un artículo reciente sobre las metáforas y la percepción en el público que dice que afectan muchísimo más de lo que uno hubiera pensado, y precisamente usan las metáforas de guerras contra el narcotráfico de Reagan en los años 80. Y hacen el análisis así, y ponen a hacer experimentos con la gente donde le dicen guerra, y entonces la gente se predispone a ver las cosas de cierta manera. En cambio, cuando dices enfermedad, proponen distintas, el mismo público propone y apoya distintas soluciones. Entonces a lo mejor es simplemente cosa de un cambio de metáfora, no sé qué opinan. Desafortunadamente no solo, pero bueno, ayudaría. Que ayudaría, sí quiero decir, que a lo mejor cambiándole. Pero también lo que no hemos pensado es, y a lo mejor porque no se ha visto, o no sé si hay alguien que haya visto eso, es si la reacción del narco o de los criminales ha cambiado en relación con la estrategia. Me refiero específicamente a, descabezados ha habido desde hace muchos años en este país, pero ahora los vemos muy seguido. Y no sabemos si parte de la estrategia también de estos grupos es, bueno, tenemos ya tal atención que vamos a hacer mostrar que esto sí es una guerra. O sea, estamos viendo el lado del gobierno, perfecto. Pero el lado del narco seguramente también tienen estrategias en las cuales dicen, vamos a mostrar a nuestros muertos o a los muertos de toda esta gente. Guerra, pues. Y entonces hay un ahorcado o una serie de ahorcados que aparecen en Monterrey y hay descabezados en Michoacán. Y eso también ayuda porque los medios, combinando con eso, los medios lo ven. Y saben una cosa, perdón, de manera muy breve. Hay que ese es el efecto de demostración de esto es particularmente dramático. Porque como sociedad me parece, porque uno siempre achaca la responsabilidad al gobierno, uno achaca la responsabilidad a la criminalidad, etcétera. Como sociedad tampoco hemos hecho, al menos hasta ahora, no hemos hecho la tarea que nos tocaba hacer. Cada día, eventos como estos están haciéndonos perder no solo la capacidad de asombro, cuyos límites están cotidianamente vemos redimensionarse, sino incluso la capacidad de indignación. Es decir, somos un país en el que pasan cosas dramáticas que en otro lado generarían otro tipo de consecuencias y aquí las dejamos pasar. Se mueren 49 niños, estamos a 2 años de lo que ocurrió en la guardería ABC. Bueno, no pasó nada, ni hablar. Este es el país en el que no pasa nada, digamos, ¿no? Y creo que como sociedad la mejor manera de poder contribuir, no lo vamos a resolver solo nosotros, pero la mejor manera de contribuir a esto que es un fenómeno que nos afecta a todos, como se mencionaba, es precisamente utilizando las herramientas a nuestro alcance, y las marchas son, creo, la primera que tenemos, ¿no? No la única tampoco.
Y volviendo a la marcha, vamos a darle a Jorge Cadena Roa la oportunidad de cerrar este programa en el minuto que nos queda. Bueno, yo creo que sí, efectivamente hace falta un cambio de metáforas para tratar este problema, pero también me parece que es necesario afinar el diagnóstico del problema de la inseguridad, porque es multifactorial, no es una sola causa, hay muchas y entonces también las soluciones tienen que implementarse a distintos niveles, es decir, es un asunto que tiene que ver con lavado de dinero, con tráfico de armas, con tráfico de personas, es un asunto no solo nacional, son organizaciones internacionales, etcétera. Entonces yo creo que ahí también es muy importante afinar el diagnóstico. Y por otro lado, yo creo que también, y este es un llamado hacia la ciudadanía, que tenemos que involucrarnos más. Muchos de estos problemas, bueno, es una conversación que yo tengo con frecuencia en casa, ¿no? Cuando se descubre que la policía estaba coludida con un grupo delictivo o, en fin, ¿no? Casos de enriquecimiento ilícito, en fin. Y lo comento así como encontraron esto. Y lo que me han dicho es, ya lo sabíamos y ahora sabemos esto y no pasa nada. Entonces, tenemos que superar esta situación del país en el que sabemos que hay una gran cantidad de problemas, leemos acerca de eso y al día siguiente todo sigue igual, no pasa nada. Es necesario que pasen cosas. Terminamos con este llamado a implicarse y a involucrarse. Así es, Sergio. Bueno, ¿y serán parte de la marcha? ¿Esta gran marcha? Sí, ahí estaremos. No desde Cuernavaca, pero... No. Pues muchas gracias. Ya se nos fue el tiempo. Sí, además, muchas gracias Jorge Cadena Roa, Lorenzo Córdoba Vianello, Miguel López Leiva, gracias por estar con nosotros en este programa. Pero sobre todo gracias a usted por el favor de su atención, ya lo sabe, cada jueves las respuestas de la ciencia, aquí desde las instalaciones de TV UNAM. Sergio de Arregoles. Carla Hernández, hasta la próxima. Hasta la próxima. Los esperamos la próxima semana en Las Respuestas de la Ciencia.